Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias y bienvenidos. Yo soy Ale Diner y ya estoy lista para platicar con todos ustedes sobre este libro que escribí ya hace un par de años, un poquito más. Mi hijo no tiene límites, seré yo quien no los tiene. Ya sé que varios de ustedes nos han estado mandando algunas preguntas que estaré respondiendo en algún momento y creo que cuando también venga el caso, platicándoles del libro. Aquí está el libro de Porrúa. Bienvenidos a mi cocina. Como pueden ver ustedes, estoy en mi cocina y estoy muy emocionada de verdad porque lo estamos haciendo así, ¿no? Que esta nueva forma de darnos cuenta que nos podemos relacionar nos ha ayudado muchísimo a todos a podernos acercar a pesar de las circunstancias, ¿no? Que estamos viviendo en el planeta Tierra. Este libro yo lo escribí con la intención de ayudar a muchos papás, mamás, casados, solteros, ¿no? Porque muchas veces hay papás solteros, mamás solteras, hay matrimonios que se han terminado y que aún así tenemos a nuestros hijos. Entonces, a veces necesitamos, ¿no? Que nos ayuden a entender, ¿no? qué es lo que hay que hacer con nuestros hijos para llevar una vida mucho más pacífica, porque a veces se puede volver una guerra entre todos. Entonces, lo que yo buscaba con este libro es tratar de hacer de una manera concisa en estas páginas un taller que hace más de 10 años elaboré, que se llamaba así: Mi hijo no tiene límites, ¿seré yo quien no los tiene? ¿Por qué? Porque me daba cuenta que muchas mamás, y yo siendo mamá de bebés, ¿no? Que ahorita ya no son bebés, ahora son adolescentes, y ahora tengo que escribir también un libro para adolescentes, que a veces tampoco ni yo los entiendo, me di cuenta que muchos papás, y me refiero a mamás y papás, se beneficiaban muchísimo de este taller, y cuando salían del taller pedían el libro, y encontraban mis otros libros. Entonces, después de muchos años dije, bueno, creo que es momento de hacer el taller en este libro. Y ha servido muchísimo. Son 4 capítulos, en donde son las 4 sesiones que duran 2 horas cada sesión. Y en este libro ustedes pueden revisarlo muchas veces. No es un libro que lees y luego guardas, sino es un manual que te va a ayudar en muchas ocasiones que no sepas qué hacer, y puedes ir a revisar según los temas que te vayan interesando. Entonces, bueno, esta fue mi intención. Espero que haya dado muchísimo a la gente, ¿no? A que lo ha leído. Ya hay muchísimas personas que me han dicho que lo han leído. Tenemos una página en Facebook en donde ustedes pueden ver de repente cosas que subimos. Porrúa todo el tiempo nos está apoyando para que más gente se beneficie de este trabajo, que ese es mi principal propósito, que los papás se sientan más felices por vivir con sus hijos, porque es una etapa súper corta, la paternidad, cuando nos damos cuenta nuestros hijos ya se fueron. Y aunque estén físicamente, ya se fueron. Se van porque son libres, pero queremos que sean libres, que tengan autoestima y que sean felices. Y esa era mi intención justamente con este libro. ¿De qué trata el libro? Bueno, tiene varios temas, como les mencioné, son 4 capítulos que nos ayudan a entenderlos a nosotros mismos como papás, como seres humanos. Y que en mi entender, lo más importante es conocerte tú primero para poder después ayudar a los que amas. Si tú no te conoces como persona, no puedes entender a otras personas. Y para conocerte es bien complicado. Aún yo hoy, a mis 45 años, pues les podría decir que no me conozco del todo. Ya sé más cosas de mí, he trabajado mucho en mí, y hay que detenerse a pensar muchas veces y hacer la vida en manual para poder comprender necesidades de nosotros y así entender las de nuestros hijos. Por eso el primer capítulo se lo dedico justamente a los papás, al punto central del libro. ¿O seré yo quien no los tiene? Porque a veces se nos olvida eso. Decimos, mi hijo no tiene límites, mi hijo hace todo el día berrinches. ¿Qué hago? Aquí está mi hijo, arréglamelo. Y les digo, ven tú, que venga el papá, que venga la mamá. Vamos a platicar. ¿Cómo está esa casa?
quiero entender la casa, porque la casa es un móvil. ¿Se acuerdan de estos móviles que se ponen en las cunas de los bebés con muñequitos para que se entretengan? Y tienen varias figuritas. Si ustedes hacen que una de las figuritas pese más, el móvil se va a descuadrar. Bueno, eso sucede con la familia. Si ustedes en la familia tienen uno de los miembros que pesa más por alguna situación emocional, por alguna situación que ya estaré platicando, entonces el móvil de esa familia se descuadra y hay que volverla a ajustar. Pero esto es a lo largo de nuestra vida, no es hoy, no es una vez y no es mañana y lo arreglé. Ni yo, ni ningún terapeuta lo va a arreglar tan bien como tú, porque tú eres la mamá, porque tú eres el papá. Y ustedes solamente conocen mejor a sus hijos que nadie. El primer recurso que tienes que hacer o al que te debes de recurrir es a ti como familia y a entenderte. Por eso el primer capítulo es justamente eso, ¿no? El ejemplo guía. El ejemplo guía, y aquí Porrúa hizo algo increíble, que dentro de lo que yo escribí, hizo como algunos globos que dicen cosas importantes. Si ustedes se fijan, aquí ven ustedes estos globitos. Este dice, debo conocerme yo primero para conocer a mi hijo después. Es un punto neural. Es lo que les estoy justamente ahora platicando. Somos seres humanos, somos movibles, perfectibles, defectibles, somos imperfectos y eso es lo bonito de la persona. Pero mientras más trabajas en ti, más perfectible, aunque nunca llegas a ser perfecto, lo logras ser. Yo siempre les digo que es como un río, que el río siempre lleva agua, pero no es la misma. Y esa es la persona. Cuando se te muere alguien, si ganas mucho dinero, si pierdes todo tu dinero, si se muere, si te divorcias, si te vas a, no sé, de amistades, todo esto cambia. Si nace un bebé, otro bebé, cambia ese móvil, esa familia. Y es bien importante estar conscientes de esto y hacer la vida en manual. Por eso esta guía nos va a llevar a entender lo que es la integridad de una persona. Una integridad viene esto, que es cómo se integra la persona. Y yo lo que hago en el libro es desmenuzar a la persona. ¿Cómo la desmenuzo? Así tipo como, ¿no? Hacemos con el pollito. Trato de dividirla en lo que nos integra, que son nuestras creencias, que son nuestras normas, que son nuestras conductas. Todo esto influye esa integridad que somos nosotros como personas. Y también es importante entender cómo estamos compuestos, que eso también lo trato aquí en el libro, que es bien interesante. Traté de hacerlo de una forma muy amigable, muy sencilla, en donde hago justamente aquí, en este diagrama que ustedes pueden ver, hago una desmenuzada. Esta es una persona totalmente desmenuzada, ¿no? Y esto es algo que nos tomó muchísimo tiempo hacerlo, digo nos porque yo y pues ahora sí que Dios es el único que me ayuda a inspirarme, porque en estas cosas a veces uno solo lucha con tal de sacar las cosas adelante, pero aquí divido a la persona en cuerpo y en espíritu, ¿no? Y que el espíritu no tiene que ver con religión, sino es una parte esencial del ser humano, en donde en el espíritu tenemos nuestra conciencia, tenemos todo lo que es nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestra inteligencia, ¿no? Pero esa inteligencia que no tiene cualquier otro ser vivo, sino solo lo tenemos los seres humanos, que podemos escribir un poema, podemos reír, armar un chiste, llorar por alguna cosa esencial, ¿no? Que los animales hacen esto mucho por respuestas a estímulos, ¿no? Y sí tienen sentimientos, que en esa parte nosotros lo compartimos. Y todo esto lo empiezo a explicar en el libro para que ustedes se comprendan a ustedes mismos y entiendan, claro, porque eso cuando mi papá me hablaba feo, yo sentía maripositas en la panza, y hoy en día cuando mi marido me habla feo, siento lo mismo. Claro, él me habla feo y no debo de permitirlo. Cosas del estilo, ¿no? Y que tienes que hacer conscientes, porque lo que hacemos muy natural como personas es pasar las adversidades, los problemas a la parte emocional y bloqueamos la parte racional. Por eso tenemos que aprender a conocernos para poder manejar las adversidades y ser más fríos, no caer en la trampa.
Entonces, una parte importante de este primer capítulo, de esta primera parte, es examínate y sé coherente. ¿Quieres que tus hijos se porten bien? ¿Quieres que tus hijos no hagan berrinches? Dales el ejemplo. Si les pides que no mientan, no mientas. Si les pides que hagan ejercicio, ejercicio. Que lean, lee. Que te vean por lo menos con un libro en la mano. Porque todo el mundo lee o no. Porque a veces dicen que vemos más televisión o ahorita ya son las tabletas. Pero hay que leer. Leer es maravilloso. Y si te ven leer, van a cambiar su manera de ser, seguramente porque te van a imitar. Más de 1000 sermones, todo lo que hagas va a hacer la diferencia en tus hijos. Otro de los ejemplos que voy dando en esta primera parte dice, imagina que el cuerpo y el espíritu son una balanza que para estar bien equilibrada debe pesar igual de cada uno de los lados. Lo que les estaba yo diciendo. Tenemos que estar siendo las psicólogas, los psicólogos de la casa. Y aquí es muy afortunado el papel que tenemos las mujeres. Recae mucho en nosotras. Tenemos que ser ese termómetro de cómo están todos los miembros de la casa. Y no es que sea discriminación o por qué a mí. Qué padre que en ti recaiga ese termómetro en darte cuenta cómo está la casa. Hay mamás que están solas, y también pueden medir el termómetro de cómo están los hijos por las calificaciones. Los papás que están divorciados tienen que ser adultos y llevarse bien para que los hijos entiendan que sí se vale separarse, pero llevarse bien. Entonces, yo les invito a que se conozcan y a que sean coherentes, a que pidan lo que dan, no nada más que pidan y no den lo que están justamente pidiendo. Dice aquí también, nos hemos convertido en lo que tenemos, valemos por lo que atesoramos materialmente. El tema del consumo es algo que nos ha quitado muchísimo poder en la casa a los papás. ¿Por qué? Queremos comprar más de lo mismo, porque no lo necesitamos, porque solo lo queremos. Y ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta que no necesitamos muchas cosas, que sí podemos prescindir de muchas cosas materiales y que no es necesario siempre estar gastando, que es muy bueno estar en casa. Y en este caso, cuando nosotros vivíamos una vida antes de la pandemia, salíamos a comprar y a los hijos les decimos, no, tú no puedes comprar, y te ven comprando algo que no necesitas. Ahí estás dando mal ejemplo. El materialismo nos ha dado muchísimo en la torre a las familias, porque nos ha hecho trabajar todo el tiempo por materiales que luego ni siquiera necesitamos y no estamos en casa con los hijos. Eso nos hace mucho daño. Esto es interesante porque al final de cada uno de los capítulos te doy consejos. Te doy consejos para guiar con el ejemplo. Uno de ellos es enseñar y enfrentar la frustración. Cuando quieran algo superfluo es algo que no necesito, algo material, es importante no dárselo a los hijos. Mostrarles que no lo necesitan y que sí pueden vivir sin ello. Pero a la vez, nosotros tampoco comprar algo que no necesitamos. Es como decir, voy a ir a comprar una licuadora porque necesitamos una licuadora. Vas, compras la licuadora y se acabó. No compras la chuchería ni nada. Ahora, si vas a ir por un helado, dicen, vamos a ir por un helado y se acabó. En el segundo capítulo les hablo de, conozco a mi hijo. ¿Cómo voy a saber cómo es mi hijo? Ya después de haberme conocido yo, pues mi hijo tiene otra edad, otra esencia, otra historia. Pues les hablo de las etapas de crecimiento de un ser humano normal, natural, que viene como lo han estudiado los más grandes psicólogos de la historia. Cito a grandes psicólogos de la historia, cito muchísimas cosas y aparte toda mi que he tenido en el taller y en los casos que he tenido como orientadora familiar. Aquí en donde me pregunto o les pregunto, ¿conozco a mi hijo? Les pongo, y para educar hay que ser y para ser hay que conocerse a uno mismo para poder ser así un ejemplo. Es como el resumen del primero empezando con el segundo.
En el segundo, lo que quiero yo es lograr, como les dije al inicio, autoestima, felicidad y libertad en mis hijos. No solamente libertad, no solamente felicidad. Quiero autoestima y que sean niños responsables. Eso les va a dar todo esto. Pero responsabilidad es muy complicado lograrla, sobre todo en la actualidad. ¿Por qué? Porque nos han dicho que hoy puedes hacer lo que tú quieras y que si alguien te dice lo contrario, entonces es discriminar. Y esto es terrible. La autoestima se logra a través de los dos grandes límites que debe de estar siempre en una casa. ¿Cuáles son? Papá y mamá. Esos son los límites. ¿Cómo? Siempre me dicen, límites es no, límites es hasta aquí, límites es no. Siempre me dicen eso y les digo, no, límites es estar. Estar, estar, estar. Esos es los dos primeros límites, o es el primer gran límite, son los dos grandes pilares, el papá y la mamá. Y si están divorciados, deben de ponerse de acuerdo y estar presentes. Eso es muy importante. Y la autoestima de los hijos va a salir adelante. Entonces, aquí tenemos que lograr seguridad en los hijos para que también vean que hay coherencia. Cuando tú eres coherente en lo que das y pides, entonces les das seguridad a los hijos. Hay que tener reglas claras, cumplimiento de lo que dices, ¿verdad? Si los vas a castigar porque hicieron X o Y, pues sí, castígalos con X y Y. Dar el ejemplo, centrarnos en el interior de los niños, porque no todos nuestros hijos son iguales, todos tienen una esencia diferente, uno es más receptivo, otro es más emocional, uno es más machín, ¿no? De que se enfrenta a todo, todo se atreve. Entonces tienes que decidir cómo ir educando a cada niño por separado, como son separados los dos, o los tres, o los que sean. Entonces, nos dicen, centrarnos en el interior del niño, una comunicación es estar comentando el punto con los hijos. Algo que les digo yo mucho a los padres de adolescentes es, compra un rompecabezas, armen un rompecabezas en familia, escucha a tus hijos mientras están haciendo el rompecabezas. Y el rompecabezas, a veces, como nos hace no vernos a la cara, nos desinhibimos y platicamos más las cosas. Y eso ayuda a que se desenvuelvan nuestros hijos. Y eso es muy bueno. Eso es un tip que les puedo dar. Entonces ahí hay comunicación. Hay que hacer una entrega también. Entrégate. No se vale llegar cansado y no me moleste nadie y te metes a tu cuarto. Tienes que convivir porque eres un límite muy importante en la vida de un ser humano que estás criando y cuidando. Y la identidad con la familia es otra parte muy importante, ¿no? Tenemos que hacer que los hijos se identifiquen con su familia para que se sientan a gusto, para que se sientan identificados, para que quieran regresar a casa, ¿no? Y estar en el hogar, que eso es lo que queremos buscar. Y también es importante darnos cuenta que los hijos, cuando son chicos, hay que jugar con ellos, no hay que ponerlos a jugar, porque a veces hacemos eso. Los ponemos a jugar porque nos molestan. Les damos el celular, hoy en día, les damos toda la tecnología para que se queden idiotizados y no me molesten. Y esto, queridos amigos, es quitarles la autoestima, la seguridad, las partes emocionales se las estamos machacando, porque lo que ellos quieren es que nosotros estemos ahí. Y eso no cuesta nada. Es un sacrificio maravilloso que podemos hacer como padres de familia. El juego, ¿no? Aquí en el libro, lo tenemos aquí en un cuadrito muy padre, que dice, todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Además, sería injusto suponer que no toma en serio el mundo. Al contrario, toma muy en serio su juego, emplea en él grandes montos de afecto. Lo opuesto al juego no es lo que es en serio, sino lo que es real. Sigmund Freud, 1907. Es muy importante enseñarlos a esperar, a frustrarse. Claro que sí, porque hay una generación después de los baby boomers que para que no se traumaran sus hijos no podían esperar, no podían frustrarse.
hay que enseñarles a los hijos a frustrarse, porque la vida es frustrante, pero la frustración no es mala, es buena, es una fuerza positiva. Nos enseña a salir adelante de las adversidades. Si tú a tu hijo le enseñas que no se puede amarrar las agujetas y mejor se las amarras tú cuando tienen 2 años para que no se frustre, pues el niño va a darse cuenta que siempre le vas a hacer las cosas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que le quitas la autoestima. ¡Claro! ¿Por qué? Porque él no hace las cosas por sí solo. Si lo dejas que luche y se las amarre solo, cuando termine va a decir, claro que puedo, soy maravilloso. Entonces, para tú lograr que tu hijo tenga autoestima, lo tienes que enseñar a frustrarse. Sobre todo porque cuando un bebé viene de la panza de su mamá, en la panza de la mamá éramos felices. ¿Por qué? Porque estábamos calientitos en una alberquita, no en un jacuzzi, porque comíamos a la hora que queríamos, porque dormíamos a la hora que queríamos y curiosamente dormíamos a la hora que es cuando mamá anda caminando y nos anda arrullando. Después dormíamos todo el día mientras mamá está ocupada y en la noche cuando mamá se quedaba tranquila, nos despertábamos porque quitaba el barco ese que nos estaba arrullando. Entonces, cuando nacemos, comemos a la hora que mamá nos da, nos cambia mamá el pañal cuando se da cuenta, nos tapa cuando ella tiene frío y nos duerme en la noche, cuando antes nosotros estábamos despiertos en la noche. Y en el día tenemos que andar despiertos. Esa es la frustración, enfrentar todo esto y mamá les tiene que enseñar eso. Por eso mamá y papá son 2 grandes límites, pero la mamá es la límite del mundo porque es la que le va a dar lo que es en realidad todo lo que tiene que enfrentar. Hay que enseñarlos a esperar, y que nos demos cuenta que esperar no es malo. ¿Cuántas veces te dicen tus hijos, ma, estoy aburrida? ¿Qué les dices? Pues pónganse a jugar. Díganles, aburrirse no es malo. Gracias a eso Newton descubrió que una manzana se cayó y que tenía que ver por algo y dijo, ha de ser algo que la jala, es la gravedad y de ahí encontró eso. Porque si estamos todo el día entretenidos no podemos crear. Y eso es de lo que hablo también en el libro. Y les hablo de la importancia de lo que es la fantasía, de lo que es el juego, de dejarlos disfrazar, de quitarles la tecnología, sobre todo en los primeros años de su vida. Y los voy llevando a través de los años, ¿no? Los voy llevando a través de los 0 años hasta la adolescencia y los voy enseñando a entender al ser humano cómo se desempeña. Solo que ustedes tienen que conocer a sus hijos con su nombre y apellido y saber en qué etapa de desarrollo emocional y evolutivo se encuentra para poder ustedes emplearle lo que necesitan. Porque hay niñas que de pronto se ven grandísimas, están enormes, pero son bebés en su mente, porque su etapa de desarrollo emocional todavía corresponde a la niña de 10 años, pero se ve más grande y no la trates como una niña más grande, es una niña de 10 años y la tienes que tratar como tal. La fantasía es súper importante porque logramos que los hijos entiendan cómo proyectar en el futuro. Claro, tú hoy en día tienes que tomar decisiones. ¿Trabajo aquí o no trabajo aquí? ¿Voy a hacer el business plan para la chamba, etcétera? ¿Y qué logramos con esto? Bueno, futurear, imaginarnos algo que no existe, con herramientas financieras, con herramientas que ustedes quieran y manden. Pero gracias a la fantasía, el ser humano logra aprender a entender algo que todavía no existe y tomar decisiones a futuro. Puede proyectar algo que todavía no surge y tomar mejores decisiones. Los límites es bien sabido que le van a dar estabilidad a los hijos, a los adultos, a todos. Porque si tenemos estructura, que es otro límite, mamá es el primer límite, papá y mamá son el segundo límite. Y tercero es la estructura. Que tengan un horario de dormir, de despertar, tengan un horario de comida, en un lugar adecuado, en la mesa, sentados, sin tecnología, platicando, todos, porque esto es muy importante para que estos niños se desarrollen mucho mejor emocionalmente.
Y todo esto nos va a ayudar a que los hijos crezcan mucho más felices, libres y con mucha autoestima. Y fíjense, desde la lactancia materna debemos de enseñar a los niños a enfrentar la frustración. Les estaba yo hablando de esto, pero mucha gente habla sobre la libre demanda. Yo soy también una instructora de lactancia, pero soy orientadora familiar, entonces yo me compagino con psicólogos también en el sentido de entender cómo ese desarrollo emocional y evolutivo del ser humano se da. Y si yo al niño, después de los 3 meses, le sigo dando a libre demanda, entonces puedo lograr hacer de un niño un tirano. Lo que quiero lograr es que el niño sepa que hay una estructura y que para todo en la vida hay que esperar y que se debe de comer a ciertas horas. No estoy hablando de dejarlos llorar, ni mucho menos. Tú como mamá tienes que ser muy intuitiva para lograr ser positiva en cómo los vas educando y los vas guiando. Pero a través de la comida podemos enseñar a los seres humanos a tener horarios y a que se sientan tranquilos, que sepan que va a llegar algo. Cuando va a llegar algo, eso les da seguridad hasta a los adultos. Por eso a veces vemos la misma película muchas veces, porque ya sabemos lo que va a pasar. Los niños, cuando están chiquitos, quieren que les cuentes el mismo cuento todo el tiempo, porque ya saben lo que va a pasar y eso les da seguridad. En este libro yo les hablo cómo el cerebro del ser humano empieza a captar, asimilar y avanzar las cosas que va aprendiendo en la vida. Y por eso pido muchísimas repeticiones. No podemos ser egoístas en decir, ya te conté el cuento ayer, ya no te lo voy a contar. No, y sobre todo cuando son niños, que los niños se consideran de 0 a 10 años, ¿no? De 0 a 5 son bebés, de 5 a 10 son niños, ¿no? Y de 10 a 12 son preadolescentes y luego ya son adolescentes y postadolescentes y luego hay unos que se quedan en la adolescencia toda su vida. Pero en este caso es importante enseñarles a que la frustración es buena. Esto lo pueden ustedes ir viendo en el segundo capítulo. En el tercer capítulo les hablo de los lenguajes o el lenguaje y los límites. Cómo a través del lenguaje también podemos educar y darles tranquilidad a los hijos. Sobre todo cuando tienen 2 años. Los niños cuando tienen 2 años empiezan a decir no. Todo el día me dice que no. Es un niño maleducado. No es que sea eso, sino es un niño que está bien en su desarrollo evolutivo y emocional. Porque el niño está entendiendo que hay un no, pero es abstracto. Y ese es un organizador de la mente, así le llaman, muy importante que logre un ser humano. Cuando te dice que no, está entendiendo que está bien y que está mal. Entonces, es importante que nos demos cuenta que podemos jugar con el lenguaje y poner límites. Un ejemplo, está el bebé, 2 años, le voy a dar de comer y te dice no. Y lo quieres alimentar porque las mamás nos da el trauma de que se va a morir de hambre, que es algo que les voy a decir, no, se mueren de hambre. Pero bueno, voy a tratar que mi hijo y yo nos comuniquemos a través del lenguaje y le ponga yo límites. Entonces, le muestro su plato favorito de Spider-Man y su plato favorito de Batman. Y le pongo la misma comida en cada uno de los platos. Y le digo, ¿cuál quieres? ¿Spider-Man o Batman? Y el niño va a decir, Batman. Entonces, ¿qué vas a lograr? Que el niño coma. ¿Y qué va a lograr el niño? Elegir. ¿Y qué lograste tú? Que el niño sienta autoestima porque dijo, yo elegí lo que estoy haciendo ahora. Eso le da autoestima a los niños. Aprovecharse no. Y en el libro te voy hablando de eso, porque esto nadie nos lo enseña, a menos de que te pongas a leer un libro así o que estudies lo que yo estudié para poder comprender cuál es ese desarrollo en la mente que cada ser humano va teniendo para que entiendas cómo trabajar con tus hijos. Entonces, el mundo nos dice lo contrario, en realidad le dices a nuestros hijos, porque dije, déjalos ser, que hagan lo que quieran, son más libres. Todas estas cosas a veces hoy a los padres de esta época del siglo XXI nos hace mucho daño y ahorita entraré un poquito en el tema, pero es todas estas leyes que nos han llevado justamente a hablar sobre esa libertad o esa emancipación de los hijos, de los padres. Dice, The Mom Magazine, dice, en la generación de nuestros padres se controlaba a los hijos con la mirada. En la nuestra, con la amenaza de una nalgada
en la actual, los hijos controlan a los padres. ¿Por qué crees que se dio este cambio tan drástico? Es una pregunta buenísima y es súper real. Mi abuelo, ¿no? Que mi abuelo nació en 1898, era papá de mi papá, que nació en 1941. Y eso me decía mi papá nos volteaba a ver solamente con los ojos y no hacíamos nada en la mesa. Mi mamá dice, tu abuela nada más nos miraba a los ojos y yo ya sabía lo que quería. Y entonces cuando nosotros éramos más chicos, pues eran más grititos, nos dejaban hablar más en la mesa, que eso está padre, ¿no? No estoy diciendo que no los dejes hablar como en la época de mi abuelo, pero en mi época sí nos dejaban platicar, etcétera. Pero ya en la época que estamos viviendo actualmente, ya los chavos diciendo, ya no quiero, y se paran y se van, o no se sientan a comer. Y estoy hablando de chavos de 10, de 12 años. ¿Por qué? Porque los derechos de los niños, que son muy necesarios, surgieron ya hace algunas décadas a raíz de violencia contra los niños. Pero no había una ley que defendiera a los niños. Esto inicia en el Reino Unido. En el Reino Unido, por el contrario, sí había derechos de los animales. Entonces, una señora, hay una historia que su vecino maltrataba a sus hijos. Ella oía siempre los gritos. Entonces ella se acerca a la ley y les dice, ¿cómo hacemos? Porque esta señora maltrata a sus hijos todo el tiempo. Pues se basaron en los derechos de los animales para poder defender a estos niñitos y defenderlos de esta persona que los maltrataba. De ahí surgen los derechos de los niños. La ONU los arropa. Pero ha llegado a un punto tan fuerte, ha llegado al punto de que tienen 12 años, ellos pueden decidir si viven contigo o no, o se van con el papá, o se van con la mamá. O sea, ciertas cosas que se han vuelto de haber sido muy hacia un lado, muy extremos y radicales, hasta llegar a un punto medio y luego regresar a la parte radical, pero del liberalismo, lo que ha hecho mucho daño y por eso hoy no respetan. Por otro lado, los padres estamos cansados, agotados de ser una generación que trabaja exhaustivamente. Todo el tiempo estamos trabajando y no hacemos más que trabajar para pagar una casa que no vivimos. Ese es el colmo, para darle lo mejor a nuestros hijos que no vemos. Eso es gravísimo. Dice Pepe Galván, límites con amor. Si no quiere comer, que no coma. Ya le dará hambre y comerá. Estos padres New Age son controlados por sus niños emperador. Sí, podemos jugar con el tema que les dije ahorita, que se llama ilusión de alternativas, que lo menciono en el libro, y también podemos decirle, pues, si no comes, ok, se cerró la cocina y al rato en la hora de la cena nos volvemos a ver. Toda la razón. Los límites son papá, mamá, estructura, pero no puede haber límites en el amor. Y el amor es entregarte y estar todo el tiempo con los hijos. The Mom Magazine tiene otra pregunta que nos mandan. Dice, ¿por qué los padres de hoy temen ser firmes? Les permiten hacer lo que quieran con tal de evitar una confrontación o berrinche. Creo que viene un poco a colación con lo que comenté de los derechos de los niños. Los niños de pronto hasta amenazan a los padres que dicen, te voy a denunciar con la policía. Antes no se les ocurría denunciarte con la policía. Hoy en día es algo muy común, que es como un poco como el tema del feminismo. Con tal de que me veas amenazante, te voy a denunciar y te pueden meter a la cárcel 36 horas porque pudiste haber sido un peligro para mí. Cuando tal vez la persona ni siquiera fue cierto, ¿no? Lo mismo está sucediendo con los hijos. Las leyes, de alguna forma, están siendo tan específicas en tantas cosas que han desmembrado lo que es lo esencial, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va esta cosa. Ahora, estábamos hablando de los límites y el lenguaje, ¿no? Que es como podemos jugar con esos límites y también con amor podemos entregarnos a nuestros hijos para que ellos aprendan a respetarnos y nosotros logremos que ellos sean niños felices, con autoestima y muy libres. La cuarta parte de este libro, que ya es el último, ¿no?, de los talleres, ¿no?, de las sesiones del taller, es la rutina, mi mejor aliada. Yo estaba hablando ya de la estructura. La estructura es muy importante porque nos da tranquilidad. La rutina es súper importante. Aquí les doy una
tabla en donde ustedes pueden, de alguna manera, estar entendiendo qué necesitan, ¿no? Correctos los desempeños que hacen tus hijos y cuáles hay que mejorar, ¿no? Para que nosotros vayamos entendiendo. Es importante que escribamos las cosas, que no nada más nos quedemos en voy a cambiar y no cambio nada, ¿no? Esto es muy importante. Hay un cuestionario que les hago en donde pregunto, ¿hay límites en casa? Bueno, hay señales de peligro en casa y entonces tiene unas 13 preguntas en donde si de aquí hay 5 que no son positivas, entonces ahí es donde tienes que tener cuidado y ver por qué está fallando los límites en casa. Muchas veces nos vamos con la finta de que estamos haciendo lo correcto y que como nuestros padres así nos educaron, entonces está bien replicarlo. No hay que ser autoritarios, hay que ser autoridad. Aquí les hablo de las diferencias entre el estilo educativo. Les hablo de la autoridad, del sobreprotector, del liberal, autoritario, y tú te puedes ir haciendo las preguntas. ¿Cómo soy? ¿Qué tengo que cambiar? Lo peligroso que puede ser de una u otra forma. Y lo ideal es ser autoridad. La autoridad, que te respeten. Eres el papá, eres la mamá. La rutina, la tranquilidad a ti también como adulto. Es importante. Ahora en la pandemia nos dimos cuenta. En la pandemia, al principio muchos pensaron que era vacaciones y te levantabas tarde, comías mal, no te bañabas, te ponías la pijama luego. Todo eso nos hizo mucho daño emocional. Luego te estás más cansado, sin hecho nada. Tienes bien instante. Y aquí les voy dividiendo desde que nace el bebé hasta el tercer año de vida, después de hasta los 2 años de vida, me voy yendo hasta los 8 años de vida y luego hasta la adolescencia. Y les voy explicando cuál es la diferencia, ¿no? Entre cada etapa para que sepan que puedan ustedes lograr darles estos límites a los hijos, ¿no? Esto es súper importante. Y el papá es muy importante que esté presente. Los papás son igualmente de importantes que las mujeres, que las mamás. Muchas veces sienten que como es el papá, no tienen que estar cuando está el bebecito. Es súper importante estar ahí. Hay que tener un equilibrio. No hay que ser ese papá ausente porque yo traigo el dinero y se acabó. Y tampoco una mamá ausente. Hay que estar. Y cuando llegar a hacer el esfuerzo de compartir con nuestros hijos lo que pasamos en el día, de cambiar el chip y convivir con ellos. Esto es súper importante, porque si no los hijos pues no te conocen. Si no nada más ahí te ven entrar, te metes al cuarto, te vas cansado y mamá siempre dice, es que tu papá trabaja tanto. Pero bueno, aquí también tenemos las zonas de autoridad. Tenemos las zonas de autoridad, en donde es la zona verde, la zona amarilla y la zona roja, en donde les explico qué hay que hacer en cada una de las zonas y según la conducta que están viendo ustedes en casa que está sucediendo. Y también les hablo de los distintos, o de las distintas generaciones, que esto es bien interesante, que hoy en día dicen que los centennials, que los millennials, que los boomers, que la generación X, de la que soy yo, de los yuppies. Bueno, aquí les explico un poco cómo están de alguna manera caracterizadas estas generaciones, lo cual, ojo, es muy importante notar que somos personas, no somos cosas como para encasillarnos en algo. O sea, es una tendencia general, pero eso no quiere decir que así somos todos. Entonces es importante. Me dicen en The Mom Magazine, dice, ¿cómo cambiar la dinámica cuando el niño ya ha aprendido a chantajear y a la técnica de sobornos para hacer las cosas? Bueno, aquí en el libro les hablo de la mentira y les hablo de cómo la teoría de la mentira se llama, les llega a los niños a partir de los 4 años. Antes de los 4 años un niño no sabe mentir, no sabe chantajear como de manera intencionada. Y entonces hay que estar con muchísima precaución, que si niños empiezan a mentir, ahí están tal vez probando, haciéndose expertos, pero si ya mienten mucho es que están tratando de evadir la realidad. Por eso es importante estar muy alertas y poder también entender qué hacer con nuestros hijos y qué es lo que está pasando, el termómetro. Y para eso aquí les pongo un familiograma, un ejemplo de un familiograma para que ustedes lo hagan en casa. Claudia Aguilar, hola.
me dice, ¿cómo puedes establecer límites en preadolescentes cuando ya no los tuvieron antes? Educar con amor y con el ejemplo no funciona cuando ellos no toman ese ejemplo. ¿Cómo corregir el camino? Es bien importante, Claudia, entender, a ver, ¿quién está en el otro pilar? ¿Eres tú y está el papá? ¿Cómo está la cosa? No me llevo bien con el papá. Bueno, entonces vamos a ver, ¿cómo le haces tú para apoyarte en alguien más? ¿Tu mamá, tu papá, una amiga? No sé, alguien que te ayude a darle seguimiento a esto y a que los niños empiecen a obedecer y que tengan consecuencias. Las consecuencias son muy importantes en la vida para que sepamos que todo trae una consecuencia, ya sea buena o mala, pero todas nuestras acciones traen consecuencias y tenemos que cumplirlas. Y a veces cuando son preadolescentes son insufribles y te entiendo perfecto, pero nunca hay que desfallecer. Y acuérdate que no se arreglan de un día para el otro porque no son cosas, sino hay que estar todo el día machacándole y a veces este consejo es muy importante. Escucha mucho, corrige poco y amor por todos lados, estar presente. Eso nos puede ayudar muchísimo. Dicen en The Mom Magazine, he visto a padres en problemas porque le prometí a mi hijo un viaje o un regalo grande de Navidad o lo que sea. ¿Es correcto hacerles este tipo de promesas? No, es igual que los castigos, ¿no? Estás yendo a un viaje a Acapulco, se están portando pésimo en el coche y entonces les dices, no van a nadar en toda la vacación. Pues es imposible. Vas a irte de vacaciones a Acapulco, no les puedes decir, no van a nadar en toda la vacación. Tienes que dar castigos que sean realistas y que sí puedas cumplir. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Si tú le prometes un viaje, pues que sea realista, que no sea un viaje guajiro que tú te estás imaginando también que te gustaría tener. Entonces hay que cambiar el lenguaje y decir, me gustaría que pudiéramos todos viajar próximamente, solamente que me está costando un trabajo por el tema del dinero. Pero si yo puedo, vamos a irnos de viaje. Y ya cambia ahí un poco la tonalidad de las cosas. Entonces no creamos, ¿no?, expectativas falsas. Entonces es bien importante, ¿verdad?, estar con un libro como este, y se los digo no porque lo escribí yo, sino porque ya muchísima gente me ha dicho que le ha servido. Le ha servido a gente que ni siquiera papá o mamá es. Le ha servido para conocerse a sí mismo, para entender que sus papás hicieron o no hicieron bien, y recordar que como papás jamás hacemos las cosas por maldad y que no somos perfectos. Es importante que entendamos, ¿no?, que es una lucha por sacar a nuestros hijos adelante, pero hay que disfrutarlos. Crecen tan rápido y son de repente tan egoístas y tan gritones y todo cuando son adolescentes que duele, pero pasa. Esa es la buena noticia, pasa ese momento. Pero hay que estar, escucha mucho, corrige poco y estar presente. Eso es bien importante. En los límites de la vida hay que darle seguridad y que sepan que ahí estás. Que pase lo que pase, aunque te diga cosas espantosas, estás presente. Esto es súper importante, que sepan que estás ahí, porque si no, se van a ir para otro lado y van a buscar otro lado en donde guardarse, en donde sea su punto cardinal. Dice Abe Said, a mi hija le ha dado por ponerse como Conchita cuando le estamos dando un lineamiento y no quiere escuchar. Supongo que es chiquita, que es menor de 5 años, por lo que me estás diciendo. Entonces, cuando se tire de Conchita, tírate de Conchita tú también. Y te pones en el piso y le empiezas a platicar y le empiezas a decir lo que quieres de ella. Cuando los niños son menores de 5 años, hay que bajarse a su nivel, ponerse en cuclillas y hablarles a los ojitos. Hablarles con un tono de dulzura y mucho más lento. Igual se puede hacer con los mayores. Evidentemente no me voy a poner de cuclillas, pero sí hablar más lento, abrir la mano, jamás tener el dedo paradito así porque este es autoritario, y tratar de alguna forma, esto puedo ir resumiendo, no somos policías de nuestros hijos. El policía todo el día está corrigiendo porque esa es su chamba. Nosotros somos los padres y lo que queremos es que nuestros hijos comprendan que lo que les estamos pidiendo es por su bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el arte de decirles, si no te pones el suéter, te va a dar gripa. Si no se lo pone, que le dé gripa. Si no come, que le dé hambre. Pero para que vaya involucrándose y entendiendo que lo que pide es por su bien. The Mom Magazine dice,
Los padres de hoy consideran que el problema está en los hijos, no en ellos. ¿Cómo hacerles ver que detrás de un niño malcriado hay unos padres que algo no están haciendo bien? Bueno, ese es evadir la realidad totalmente. ¿Cómo hacerlos entender? Pues tal vez con terapia para ellos mismos, justamente, ¿no? Porque sí es importante, ¿no?, que los padres asuman su responsabilidad. Por eso el libro empieza hablando de ti. Asume tu responsabilidad. Bueno, pues no sé. Si hay más dudas, Lisette Rueda dice, en estas clases en línea es mejor acompañarlos para que no se distraigan o dejarlos, aunque sabes que no van a avanzar porque requieren que estés ahí para avanzar. Bueno, si requieren que estés ahí para avanzar, pues hay que estar ahí. Pero si están tomando clases en línea, es importante que estén en un lugar en silencio, concentrados, que no tengan otra distracción y que estén viendo, como si estuvieran en el salón de clases. En salas no les permiten el celular, están viendo al maestro y tienen que estar atentos. Cuando termine su clase, depende de lo que les digan, pueden salir y explicarte tal vez lo que hicieron y hacer las tareas, pero ellos, tú no las haces con ellos. Tú las puedes revisar después y ellos que te las expliquen. Pero esto es muy importante. Los papás a veces dicen, tenemos mucha tarea. Y no, ustedes ya fueron al colegio. Los niños están apenas en el colegio, que ellos hagan su colegio. Dice The Mom Magazine, otra pregunta. ¿Cómo manejar el tema de que todos tienen el último celular o lo que sea, y tu hijo no? No quieres que se sienta mal, pero sabes que no es formativo. Híjole, esa es la pregunta del millón, es gravísimo, es súper grave. Pero como tampoco puedes hacer que tus hijos se queden fuera de la jugada, porque sí, se pueden burlar de ellos, los puedes hacer trabajar en casa o lograr algunas cosas que ellos ganen dinero y que ahorren para su celular, que no se los compres tú, y que ahorren para el celular que puedan comprar según los ahorros que logren. Sí hay que hacerlos que luchen por las cosas, porque si todos se los, pues entonces no hay frustración alguna. Es que el papá de fulanito le regaló el celular, bueno, qué suertudo. Aquí tú vas a chambear. ¿Cómo vas a chambear? Lee un libro y me das un resumen, y por cada resumen te doy X cantidad de dinero. Y tal vez luego hacemos trampa y les damos más. Pero el chiste es que luchen por el celular y lo cuiden. Ese podría ser una buena estrategia. No sé si haya más dudas. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Dice, muy útil y el contenido y todo lo que estuve diciendo aquí. Bueno, en el libro pueden encontrar 1000 cosas más y como les dije al principio, es un libro que no es de principio a fin y se acabó. Es un manual que les puede ayudar. Y el taller lo doy muy seguido en distintos lugares. Entonces me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Ale Diner, orientadora familiar en Facebook, y ahí les puedo estar informando. Y también estoy en Twitter como Ale Diner y en Instagram. Entonces ahí me pueden buscar y saber cuando voy a dar un taller, tal vez estoy en su lugar, en su zona, o lo voy a dar online, porque hoy en día ya el mundo, gracias a Dios, se volvió más digital que antes. Muchísimas gracias a Porrúa. En las más de 75 librerías pueden comprarlo físicamente y también lo pueden pedir a domicilio a través de la página de porrua.com.mx. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias a todo el equipo de Porrúa por haberme invitado a todos ustedes. Gracias.